Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy buena tarde, licenciada, ¿sí se le escucha? Gracias. Virginia, Rosalinda, disculpe una pregunta. ¿Quiénes fueron las personas que no pusieron el día anterior? Buenas tardes, licenciada. Creo que solo es Melanie la que no logró exponer. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Del grupo número 6 está presente José Soto. Buenas tardes, licenciada. Sí, presente. Está presente Lisette Andreina. Sí, licenciada, presente. José Guillermo Cajas. Presente, licenciada. Y Francisco Gabriel. Presente, licenciada. Del siguiente grupo 1, Ligia Virginia Vélez. Presente, licenciada. Jocelyn Gabriela Barrera. Presente, licenciada. Owen. Presente, licenciada. Andrés Armando. Alvarado, ¿está presente? Andrés Armando Alvarado Morales, ¿está presente? Presente, licenciada. Buenas tardes. Luisa Fernanda Gudiel. Presente, licenciada. Buenas tardes. Mónica Giselle Flores. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Vigda, presente. Bueno, por favor, el grupo. ¿Quién es el coordinador de ustedes, chicos? Ligia, Jocelyn, Owen. ¿Quién es el coordinador? Mónica, disculpe. Es Luisa. Dice Fernanda. Ok. El grupo de José puede iniciar, por favor. Muy bien, voy a proyectar entonces. Por favor, pongan mucha atención porque este tema es muy interesante. Muy bien, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, licenciada Orfa. Nosotros somos el grupo número 6, está integrado por mi persona, José Soto, mis compañeros Andreina López, José Cajas y Francisco Ruiz. Nosotros hablaremos el día de hoy sobre la sentencia del proceso contencioso administrativo, pero para entender este tema debemos retroceder bastante hasta el derecho de petición, el cual es una Creo que se nos congeló, José. garantía. ¿Se me escucha? Se congeló por un momento. Si quieres, retómelo, por favor. Ok, perdón. Como decía, para entender el tema de la sentencia en el proceso contencioso administrativo, es necesario retroceder al derecho de petición, que es una garantía constitucional que se regula en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que los habitantes de la República de Guatemala, tanto individual como colectivamente, pueden dirigir sus peticiones a las distintas entidades que integran al Estado y éstas se hallan en la obligación de resolver esas solicitudes tanto en forma como en tiempo, según lo establezca la ley, ¿verdad? Entonces,
nosotros podemos dirigir dichas solicitudes a distintos órganos administrativos del Estado y ellos deberán diligenciar esas solicitudes hasta emitir una resolución, ¿verdad? La resolución puede ser a nuestro favor o puede ser en contra de nuestros intereses, ¿verdad? Entonces, si la resolución es en contra de nuestros intereses, podemos nosotros impugnar, ¿verdad? Entraríamos en la vía administrativa. Y tal como lo establece el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, los únicos dos recursos para impugnar en la vía administrativa son el recurso de revocatoria y de reposición, ¿verdad? Entonces, la impugnación en la vía administrativa consiste en la revisión que la misma administración hace a sus resoluciones, a las que ellos han emitido, ¿verdad? Después de haber sido impugnadas por los interesados. Entonces, pasamos a los recursos administrativos de revocatoria y de reposición, los cuales se regulan en el artículo 7 y el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. El recurso de revocatoria, también llamado de alzada, es aquel recurso que se interpone ante la autoridad administrativa que emitió esa resolución, pero debe tener un superior jerárquico. Mientras que el recurso de reposición, también conocido como de revisión, que se regula en el artículo 9 de dicha ley, se interpone directamente con el superior jerárquico. Entonces continuamos con el trámite de estos dos recursos. El trámite es muy similar, presenta únicamente una diferencia. Primero iniciamos con el trámite del recurso de revocatoria. Este se regula del artículo 7 al artículo 15 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces empezamos con que se debe interponer en un plazo de los 5 días siguientes desde que se recibió la última notificación de la resolución. Posteriormente tenemos que la autoridad que emitió esa resolución dispone de 5 días para remitir los antecedentes a su superior jerárquico. Luego continuamos con que se corre audiencia durante un periodo de 15 días. Se divide en 3 bloques. 5 días para los interesados, 5 días para el órgano técnico asesor de la autoridad administrativa si lo hubiera, y 5 días para la Procuraduría General de la Nación. Concluida con las audiencias y si se considera necesario, se practicarán las diligencias para mejor resolver en un plazo que no exceda los 10 días. Concluidas estas diligencias o las audiencias, se dictará una resolución en un plazo de 15 días. Este es el trámite para el recurso de revocatoria. Para el recurso de reposición es casi lo mismo. También se interpone en un plazo de 5 días después de la última notificación de la resolución, solo que aquí no se remiten los antecedentes porque se interpone directamente ante el superior jerárquico, el cual conocerá. También se corren las audiencias durante 15 días, 5 a los interesados, 5 días al órgano y 5 días a la Procuraduría General de la Nación. También se podrá practicar las diligencias para mejor resolver en un plazo que no exceda los 10 días y se emitirá la resolución en un plazo de 15. Continuamos entonces con el proceso contencioso administrativo. Al obtener una resolución, sea del recurso de revocatoria o de reposición, habremos agotado la vía administrativa. Pero si consideramos que dicha resolución ha causado un menoscabo en nuestros derechos o ha causado algún tipo de controversia, podremos impugnarla con el proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es un control privativo que los particulares disponen para impugnar las resoluciones de la administración pública una vez agotada la vía administrativa. Entonces empezamos con el trámite del proceso contencioso administrativo, el cual dispondremos de un plazo de 3 meses desde que obtuvimos la última notificación de la resolución. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá un plazo de 5 días para solicitar los antecedentes al órgano administrativo que emitió la resolución. Este tendrá un plazo de 10 días para remitir dichos antecedentes al tribunal. Posteriormente, el tribunal dictará resolución dando trámite al proceso en un plazo de 3 días. Continuamos con que se emplazará por 15 días a los interesados, al órgano administrativo, a la Procuraduría General de la Nación y si se tratare de asuntos de Hacienda Pública, a la Contraloría General de Cuentas.
Durante los primeros 5 días del emplazamiento se tendrá la posibilidad de interponer excepciones previas, pero si éstas se declaran sin lugar, la demanda deberá ser contestada en un plazo de 5 días. Posteriormente se abrirá a periodo de prueba por un plazo de 30 días. Luego se señalará plazo para la vista, un plazo de 15 días. De ser necesario, se dictará un auto para mejor fallar en un plazo que no exceda a los 10 días. Y finalmente obtendremos la sentencia, que se deberá dictar en un plazo que no exceda a los 15 días, de conformidad con el artículo 145 de la Ley del Organismo Judicial. Por mi parte, concluyo con mi intervención y cedo la palabra a mi compañera Andreina López. Gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Yo le voy a hablar sobre la sentencia contenciosa administrativa. La sentencia contenciosa administrativa es la decisión judicial que normalmente le pone fin al proceso de cognición en cualquier instancia y por el cual el órgano jurisdiccional satisface las pretensiones aplicando el ordenamiento jurídico. Siguiente, por favor. Verificada la vista o dictada el auto para mejor fallar, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 15 días. En dicha sentencia se examinará en su totalidad la legalidad y la juridicidad del acto cuestionado de lesivo, pudiéndolo revocar, confirmar o modificar de conformidad con lo que establece el artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. La sentencia además puede ser definida como el acto decisorio del tribunal para poder ponerle fin al término del proceso después de su íntegra tramitación. Además, les voy a hablar sobre la naturaleza del proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es un verdadero proceso de conocimiento cuya función esencial es la de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas, y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. En cuanto a la naturaleza del proceso contencioso administrativo, se encuentra regulado en el artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que establece que el proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario y en la misma resolución, que admita para su trámite la demanda siempre que lo considere indispensable y de que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes, conforme a las previsiones de la ley, cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda actuación realizada en el ejercicio de potestades administrativas. Los órganos de jurisdicción contencioso administrativo son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales de contratos a derechos, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados de la administración pública, y de disponer de lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Ahora sí, siguiente, por favor. Además, les voy a hablar sobre los elementos del proceso contencioso administrativo. Como primer elemento tenemos al juez, que es la parte más importante del proceso. Bueno, una de las partes es la persona que va a decidir en el proceso y en que el ejercicio de su deber administre la justicia, la idoneidad de los agentes que desempeñen los cometidos del órgano también. Además, todo proceso y su desarrollo recae sobre los hombros del juez y de la decisión final conocida como sentencia, que es la mayor responsabilidad que tiene el juez. Como segundo elemento del proceso contencioso administrativo tenemos a las partes, que en principio el proceso debe ser formulado por la persona que, teniendo la capacidad legal para ser parte procesal, esté legitimada para iniciar el proceso. Además, son partes dentro del proceso, según nuestro ordenamiento jurídico positivo, aparte del demandante de la Procuraduría General de la Nación, que es el órgano centralizado o la institución descentralizada de la administración que haya dictado acto o resolución administrativa. Como tercer elemento del proceso contencioso administrativo tenemos a los terceros, que son todas aquellas personas que pueden aparecer dentro del expediente administrativo con legítimo derecho, o las personas que puedan salir afectadas o personas que tengan algún interés directo en el asunto que se ha sometido a la jurisdicción contenciosa administrativa, sobre los que pueda recaer alguna responsabilidad o puedan salir afectados en una decisión jurisdiccional. Pero también, como parte dentro del proceso de lo contencioso administrativo, pueden surgir personas que en determinado momento la revocación o la modificación en sentencia de un acto administrativo pueda afectarles, también deben ser tomados como partes en el proceso.
Esa sería mi intervención. Le cedo la palabra a Francisco Gabriel. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros presentes. Yo les voy a desarrollar de una forma muy breve lo referente o lo respectivo a lo que son los requisitos con los cuales debe de cumplir lo que es la sentencia de lo contencioso administrativo. Posterior a ello, debemos de tener claro lo que es una sentencia, la cual consiste en todas aquellas resoluciones judiciales con las que se les pone fin a un proceso de una forma normal. Así como la sentencia es la forma normal de ponerle fin al proceso, existen unas formas anormales para poder culminar con este. Puedes mencionar las figuras de lo que es el allanamiento, del desistimiento, la conciliación, la transacción, también la caducidad, etc. Dando una definición un poco más doctrinaria, se define a la sentencia como la decisión judicial que normalmente pone fin al proceso de cognición en cualquier instancia y por el cual el órgano jurisdiccional satisface todas aquellas pretensiones y solicitudes de los particulares hacia el tribunal o órgano jurisdiccional. Posterior a ello, podemos hablar de los requisitos de la sentencia. Dentro de ellos está el requisito subjetivo, los requisitos objetivos, los requisitos de forma y de fondo. Los requisitos subjetivos, dentro de ellos se encuentra regulado lo que es la jurisdicción, lo que es la competencia y la ausencia de causas de abstención o recusación. Posterior a ello vamos a definir lo que es la jurisdicción. La jurisdicción la conocemos como toda aquella potestad o poder o facultad que tiene el Estado de poder administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales que éste posee. Esto quiere decir que para que una sentencia realmente tenga validez y efectos jurídicos, debe ser emitida por un juez que posea esta potestad o dichos poderes. Posterior a ello, lo que es la competencia. La competencia es varias veces es confundida con la jurisdicción, pero la competencia la podemos definir como limitante de la jurisdicción o como un límite, puede ser ya sea la especie o la materia de la cual se trata, como por ejemplo, los jueces de lo penal están facultados para conocer única y exclusivamente asuntos penales, y también como por ejemplo los jueces de lo laboral que poseen jurisdicción y competencia para conocer determinados temas de lo laboral. Posterior a ello, lo que es la ausencia de causas de abstención o recusación, estas las podemos encontrar reguladas en la ley del organismo judicial, específicamente de los artículos 122 al 134, en los cuales regula los que son los impedimentos, excusas y recusaciones. Esto de conformidad con el artículo número 26 de la ley de lo contencioso administrativo, que regula que en todos aquellos casos que fuera aplicable, el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la ley del organismo judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil. Es por ello que podemos aplicar lo que son los artículos de la ley del organismo judicial y su procedimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los requisitos objetivos podemos mencionar lo que es la motivación suficiente y la congruencia. Lo que es la motivación suficiente, este requisito consiste en aquel derecho que tienen todos los particulares o todos los administrados a poder obtener una resolución motivada y apegada a derecho. Lo que es la congruencia consiste en aquella adecuación que hacen los jueces o el tribunal en sus pronunciamientos judiciales y en lo que se le pide al juez, incluida también la razón de ser de la petición. Así como también existe la congruencia dentro de la sentencia, existen sentencias que son incongruentes, a las cuales doctrinariamente se les denomina como la incongruencia citra petita, la incongruencia ultra petita y la incongruencia extra petita. Lo que es la congruencia citra petita son todas aquellas resoluciones judiciales que son emitidas por un órgano jurisdiccional en las que no se resuelve algunas de las pretensiones propuestas por las partes. Lo que es la incongruencia ultra petita van a ser aquellas resoluciones en las cuales se tiende a dar más de lo solicitado por las partes. Quiere decir que en todas aquellas pretensiones formuladas por los administrados se resuelve el fondo del asunto y se tiende a dar más. Lo que es la incongruencia extra petita. La incongruencia extra petita ocurre en aquellos casos en los que el órgano jurisdiccional concede a todas aquellas partes
algo diferente a las pretensiones que fueron formuladas al inicio del proceso. Siguiente diapositiva, José. Dentro de los requisitos de forma, estos los podemos definir como todas aquellas formalidades con las cuales debe de cumplir la sentencia, y estas se van a encontrar previamente establecidas y desarrolladas dentro de las leyes de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Esto quiere decir que todas las sentencias en materia contencioso administrativo deberán de cumplir con ciertos requisitos. Dentro de ellos podemos encontrar los requisitos que regula el artículo 45, de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que regula que la sentencia deberá de examinar en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar, sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado. En relación a ello, en aplicación del artículo 26 de dicho instrumento legal, podemos traer a colación también el artículo 141 de la Ley del Ordenamiento Judicial, que regula las clases de resoluciones que puede emitir un juez. En su literal C, que regula la sentencia, la cual desarrolla que decide el asunto principal después de agotado todos los trámites del proceso. El artículo 143, que regula los requisitos con los cuales deben de cumplir absolutamente todas aquellas resoluciones judiciales, las cuales deben de llevar, por ejemplo, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, ya sea del magistrado o de los magistrados también. Y del artículo 147 al artículo 158 de la Ley del Ordenamiento Judicial, que regula lo referente a lo que es la sentencia y su ejecución. El artículo 147, que regula la forma de la redacción con la que debe cumplir la sentencia. A esto se refiere todos aquellos requisitos de forma, todas aquellas formalidades con las cuales debemos de cumplir. En la literal A, que regula que debe de contener el nombre completo de las personas, la razón social, denominación u domicilio de los litigantes, o en su caso de las personas que hubieran representado y el nombre de los abogados de las partes. La literal B, que regula la clase y tipo de proceso y el objeto sobre el cual versa. La literal C, que se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos en que se hubiere sujetado a la prueba. La literal D, que regula que las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y las cuales con los hechos sujetos a discusión se estiman probados, se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de los derechos y principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen las razones en que descanse la sentencia. En la literal E, las partes resolutivas en que contendrán decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Siguiente diapositiva. Los requisitos de fondo, que van a ser todos aquellos fundamentos jurídicos en los cuales se basa el órgano jurisdiccional, los cuales se basa en los que emite la sentencia. Van a ser todos aquellos artículos en los cuales se motiva y se fundamenta para que esta sentencia sea apegada a derecho. Y siguiente diapositiva, por favor. Y lo que es la finalidad de la sentencia contencioso administrativo. Ya con esto concluiría mi presentación. Dentro de la finalidad de la sentencia en el proceso contencioso administrativo, esta tiende a declarar lo que es la confirmación, la modificación, la revocación o anulación de la resolución recurrida, así como también el imponer el pago de costas a la parte vencida o también eximirla de dicho pago. Pero dicha finalidad se encuentra integrada por la finalidad subjetiva y la finalidad objetiva. Lo que es la finalidad subjetiva es el brindar una tutela jurídica de las pretensiones formuladas que los administrados formulen frente a todas aquellas actuaciones de la administración pública. Y lo que es la finalidad objetiva, que se refiere a todo el control jurisdiccional de las actuaciones de la administración pública, las que se deben de someter a lo que es el derecho administrativo. Únicamente. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Mi parte en el trabajo es el tema de la valoración de la prueba.
Fundamentalmente me voy a centrar en 3 puntos, que es la definición, las fases y las clasificaciones que existen con respecto a los sistemas de valoración de prueba. Para poder comprender bien la definición de la valoración de la prueba, determinamos según la Real Academia de la Lengua Española, determinamos como valoración aquella acción por medio del ser humano en la cual se puede determinar la veracidad de un acto, argumento o idea. Y la prueba entendemos como toda razón, argumento, instrumento o cualquier otro medio que se pretenda mostrar ya sea su verdad o su falsedad con respecto a este. En el ámbito jurídico existen 4 fases. Bueno, doctrinariamente se cree que son 5, pero por mi parte considero que existen solo 4: el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración de la prueba. El ofrecimiento es el momento en el que las partes, por medio del escrito inicial o por medio de una reconvención, se presentan los medios probatorios que desean utilizar o pretenden utilizar mediante este proceso. La proposición es la solicitación hacia el juez por parte de las partes, valde la redundancia, con el medio de prueba ofrecido anteriormente. El diligenciamiento, que es el momento en el que el tribunal permite la incorporación de estos medios de prueba al proceso. Y pues aquí es donde ocurre la discrepancia que yo considero de que algunos juristas piensan que existe también la admisión en este momento, pero la admisión es la finalización de la parte del diligenciamiento. Evidentemente el diligenciamiento, como bien lo estoy comentando en este momento, es cuando el tribunal permite. Entonces esa acción por parte del tribunal de permitir el ingreso o la incorporación del medio de prueba ya lleva consigo la fase de la admisión de la prueba. Y por último, la valoración, que consiste en la determinación del grado de certeza de los hechos que pretenden exponerse por medio de este proceso. Si bien es importante considerar en el proceso contencioso administrativo, el tiempo prudencial o el que está estipulado en nuestro código según el artículo 41 son 30 días. Asimismo, se presentan 30 días la prueba también en el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual se estipula que pues, no puede pasar más de esos 30 días y se da en el proceso contencioso administrativo el fenómeno de que si se consideran que los hechos y los elementos presentados son fundamentales o son exactos, precisos, o que no tienen otro medio de refutarse, este tiempo prudencial de 30 días no existe. Se omite, se obvia. Asimismo, en el artículo 42 se da el vencimiento anticipado de la prueba, el cual se estipula que se da en el momento en el que los medios de prueba han sido todos presentados. Por lo mismo, el momento procesal oportuno para presentar las pruebas es el mismo de 30 días, no más, no menos. Siguiente, por favor. Doctrinariamente conocemos una clasificación, creo que todos la hemos visto en teoría del proceso, son 3: la sana crítica, la prueba legal o tasada y la libre convicción. La sana crítica se da el momento en el que el órgano jurisdiccional competente, por medio de un proceso racional y jurídico, toma todos los medios de prueba presentados y los analiza para determinar, pues precisamente la valoración de la prueba, su grado o su veracidad, tanto de la falsedad o certeza que tenga este medio de prueba. Legal o tasado significa todos aquellos medios que se encuentran taxativamente enumerados en nuestras normas, tal es que el ejemplo del artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual determina una serie de elementos o de medios de prueba que se pueden tomar en cuenta para un proceso adecuado. Y la libre convicción, que es el sistema de valoración de la prueba por parte del juez, en el que el juzgador no pretende utilizar cualquiera de los medios establecidos por medio del legislador, ni tampoco tiene la necesidad de utilizar un proceso racional jurídico o lógico jurídico de carácter formal. Importante es tomar en cuenta, siguiente por favor, que los medios de prueba que se encuentran bien precisamente establecidos en el artículo 128 son la declaración de las partes, la declaración de los testigos, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial, los documentos, los medios científicos de prueba y las presunciones. Ahora bien,
En el proceso contencioso administrativo es importante tomar en cuenta que en la declaración de las partes, si fuese en este caso el Estado, este no puede ser declarado confeso, como lo estipula el artículo 1 del decreto ley número 126-86, que me permito leer en las partes más importantes, que es que el interesado debe de presentar una solicitud de interrogatorio correspondiente, el cual el juez previamente a su calificación remitirá de oficio al presentarse de manera legal a la institución de la que se trate, la cual debe de contestarlo por medio de un informe escrito con firma y sello de la entidad. Este es el medio por el cual se presentará esta declaración por parte del Estado y que pues entendemos que es el proceso normal, formal y comprensible que sucede con muchas de las declaraciones de las partes. Ahora bien, en este caso, no podrá ser mayor de 8 días ni menor de 15 días contados a partir de la fecha en la que se reciba el interrogatorio a la autoridad o funcionario correspondiente. Este es el plazo en el cual se debe presentar, pues, dicho informe. No puede, ya como lo estoy leyendo, no puede establecerse más allá de 8, no puede ser menor de 8 días ni pasarse de 15. Y por último, en sus últimas líneas, los tribunales en ningún caso podrán declarar confeso al Estado o a sus organismos, ni a sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas. Ahí está el punto importante, debido a que entonces comprendemos bien de que uno de los medios de prueba, de valoración de la prueba, que pueden ser utilizados en un proceso contencioso administrativo, ya tiene un fenómeno, una normalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, el tema final con el que nuestro grupo ha trabajado es la interpretación y aplicación de la ley. En este momento yo solo me voy a referir a una definición, a una pequeña explicación de qué es lo que precisamente comprendemos como interpretación y aplicación de la ley. Como bien se establecía en el expediente 4554-2010, el cual se le llamó también titulado la inconstitucionalidad general parcial, estipula que la ley de lo contencioso administrativo es considerada la norma rectora de los actos administrativos, creada con el objeto de dirimir y regular aspectos de la administración pública mediante un proceso que garantice los derechos de los administrados y les asegure la debida tutela judicial administrativa de los actos promovidos ante la administración pública. Su regulación abarca la totalidad de las actuaciones administrativas del Estado, y es decir, que esta ley es de carácter eminentemente general, y sin embargo, cada entidad perteneciente al Estado posee sus propias leyes desarrolladas por sus respectivos reglamentos. Sin embargo, yo no vine a leerles, ¿verdad? Yo no vengo solo a recitar como que si fuera un perico. Por lo mismo, yo he hecho de manera unánime e individual una propia definición que creo que debería ser compartida con ustedes. Yo la establecí como: el objeto de la ley es el controlar jurisdiccionalmente los actos de la administración pública, asegurando el derecho de defensa del particular frente a la administración por parte del Estado, con mediación del desarrollo de los principios constitucionales y reconociendo la juridicidad de los actos administrativos, sin que con ellos se preste la satisfacción a los intereses de parte individual que poseen cada uno de estos miembros, los cuales les fue constituido el poder por medio de la ley o por medio de una elección popular. Con esto terminamos y finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y licenciada. Con esto concluimos nuestra intervención por parte del grupo 6. Bueno, compañeros, los felicito porque, y sobre todo José Guillermo, lo felicito porque se nota que ha tenido usted una dedicación muy buena en respecto a venir e impulsar también, ¿verdad? Entonces, por favor, el siguiente grupo puede iniciar.
Se quedan, por favor, José Fernando y su grupo al final, que voy a hablar con todos. Bueno, el siguiente grupo, por favor. Muy buenas tardes, compañeros y licenciada. El día de hoy el grupo 1 tiene el gusto de exponerles los recursos en materia de servicio civil, los trámites y resoluciones. Estos son nuestros integrantes, la compañera Ligia, Jocelyn, Owen, Andrés, yo y Bonica. Bueno, comenzaremos hablando del servicio civil. Platicando un poco sobre esto, nos damos cuenta que tenemos que redirigirnos a la Ley de Servicio Civil, el decreto 1748, en el cual, en sus considerandos, como ya hemos platicado antes, encontramos el espíritu de toda ley. Este nos menciona que la intención de la ley es mejorar la administración pública, primordialmente, seguido de establecer un sistema técnico, armónico y eficiente del personal administrativo. Esta ley cuenta con un reglamento, el Acuerdo Gubernativo 18-98. El órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley es la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y esta ley contiene objetivos y principios que obviamente vamos a encontrar en los considerandos, los cuales son garantizar la eficiente operación de los servicios públicos de la nación y proteger la dignidad de los trabajadores del Estado. Remunerar correctamente cada cargo público de forma justa, establecer un equilibrio entre el trabajo desempeñado y el salario, eliminar la preferencia de carácter personal respecto a los nombramientos, ascensos y despidos, velar que la administración pública invierta los recursos de forma cuidadosa en el pago de los servicios y reconocer que la relación de trabajo entre empleados del Estado es una función pública. Adicionalmente, existen otras leyes del servicio civil como la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, el decreto número 99, la cual también busca garantizar el eficiente desempeño del personal del servicio al servicio del organismo judicial y la necesidad de dictar disposiciones de carácter económico, social y laboral que se complementen con la ley de la carrera judicial. Todo esto lo encontramos en los considerandos de esta ley. Y la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, el decreto número 44-86, que establece la búsqueda de un sistema administrativo ético, equitativo, técnico y dinámico para las relaciones del trabajo del personal del organismo legislativo, que desarrolle en su beneficio derechos y garantías mínimas como los principios de justicia social y humanitaria. Continuamos con el compañero Owen López. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo les hablaré acerca de los recursos en materia del servicio civil como tal. Las relaciones laborales del Estado con sus agentes públicos se encuentran regulados en el decreto número 1748 o Ley de Servicio Civil como tal. Los conflictos laborales que tenga el Estado con los agentes públicos también se pueden realizar por medio del procedimientos colectivos. Esto se realiza a través de un juicio colectivo de trabajo. Se realiza por medio de lo que son los sindicatos. Y una de las consecuencias que podemos encontrar al momento de realizar esto es que la primera resolución debe estar dictada por lo que es el juicio colectivo de trabajo como tal, bajo apercibimiento de las partes, de que no podrá existir ningún tipo de represalias unos contra otros. Esto se encuentra regulado como tal, o su fundamento legal lo podemos encontrar también en el artículo 379 del Código de Trabajo. Y en caso de que se quiera dar por terminada como tal, lo que es una relación contractual, se deberá o se necesitará lo que es una autorización previa por parte del juez. Esta se obtiene por medio de una manera o por medio de un procedimiento incidental como tal. En el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo o el decreto 119-96 se nos explica como tal que los únicos recursos que podemos aplicar en lo que es la administración tanto descentralizada, centralizada o autónoma es el recurso de revocatoria y de reposición. Pero existe una excepción que nos indica que únicamente no se aplicarán esos recursos cuando un Tribunal de Trabajo y Previsión Social conozca de la resolución. Es por ello que en el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil como tal encontramos que el único recurso que podemos aplicar es el recurso de la apelación. Si nos vamos al artículo 19, en su numeral sexto, que son los deberes y atribuciones que tiene la Ley de Servicio Civil, encontraremos que la apelación la podremos interponer por 8 tipos de reclamaciones.
que nos deberán de resolver como tal. Está lo que es el reclutamiento, el nombramiento, la selección, el ingreso, el asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías o destituciones. Esto se encuentra fundamentado en los artículos 40, 47, 60 y 79 de la presente ley. Como tal, el procedimiento lo encontraremos en el artículo 80. Se nos indicará que tenemos únicamente un plazo de 3 días para interponer lo que es la apelación como tal, desde la última notificación de la sentencia. Esta se interpone de manera escrita y ante el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, lo cual se encargará de remitirla a la Junta Nacional de Servicio Civil, que tiene un plazo improrrogable de 30 días para poder resolverlo. En dado caso que exista lo que es el silencio administrativo, o sea que la Junta Nacional no nos resuelva en el plazo de 30 días, únicamente para los despidos podremos interponer lo que es como tal, se tendrá por contestar en sentido negativa nuestra solicitud y podremos ir a lo que es un tribunal de trabajo y previsión social para interponer dicha acción y para que se siga por un procedimiento ordinario laboral. En dado caso que no sea por despido, la Junta Nacional deberá sí o sí resolverlo en un plazo de 30 días improrrogable y su sentencia o la resolución que nos dicte será de carácter inapelable. Además de esto, la Junta también nos dará un plazo de 48 horas o nos dará audiencia por 48 horas para poder resolver, para que podamos expresar nuestras inconformidades y en caso de que la Junta Nacional lo considere necesario, remitirá al director nacional como tal para que éste se encargue de apertura, para que reciba pruebas, para que amplíe la investigación, para que el juicio se pueda llevar de una mejor manera y así obtener una resolución más eficiente. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Licenciada, es mi turno de exponer lo que son los recursos en el servicio civil del organismo judicial. Nuestra norma constitucional en su artículo 210 nos indica que las relaciones laborales se normarán por la ley del servicio civil del organismo judicial, el cual es el decreto número 4899. Esta normativa es aplicable a aquellos empleados y funcionarios pertenecientes a este órgano del Estado, incluyendo a los jueces y magistrados en materias que les sean convenientes y correspondientes. En su título sexto, esta ley nos indica la regulación de los medios de impugnación que se pueden interponer ante las resoluciones administrativas de este órgano. El primero de ellos es la revisión, la revocatoria y la apelación. La revisión procede en contra de aquellas resoluciones administrativas derivadas de los sistemas de evaluación de desempeño y de capacitación. Aquellas resoluciones que no admitan para su trámite la denuncia de un fallo administrativo, las resoluciones que impongan una sanción de amonestación y aquellas resoluciones que definan situaciones sobre traslados o permutas. Todo esto está regulado en el artículo 72 de la mencionada ley. El procedimiento de este recurso de impugnación está contenido en el artículo 73, que nos indica que este debe presentarse ante la autoridad administrativa que haya dictado la resolución en un plazo dentro de 3 días siguientes a la notificación de esta resolución, y la autoridad administrativa deberá dictar su resolución dentro de un plazo de 5 días. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno. El siguiente recurso regulado por esta norma es el recurso de revocatorio, el cual procede en contra de aquellas resoluciones que impongan sanción de suspensión o destitución. El proceso está contenido en el artículo 74, que nos indica que existe un plazo de interposición dentro de 3 días siguientes a la notificación de la resolución. Deberá presentarse ante la autoridad superior que corresponda. Una de estas autoridades sería el o la presidente de la Corte Suprema de Justicia del organismo judicial, quien dentro de este órgano pues es el superior jerárquico. Previo a dictar resolución, la autoridad administrativa mandará a oír en una sola audiencia el sistema de recursos humanos y al interesado a quien la resolución le cause agravio. Finalizada la audiencia,
corre un plazo no mayor de 5 días para que la autoridad administrativa resuelva. Finalmente, el último recurso regulado por esta ley sería la apelación, el cual procede en los casos de resoluciones del recurso de revocatoria por suspensión y resolución en el recurso de revocatoria por destitución. En este caso, como lo indica el artículo 76, lo conoce la Corte Suprema de Justicia, quien al momento de resolver confirmará, revocará, modificará o anulará la resolución apelada. Finalmente nos indica esta norma que en contra de la resolución del recurso de apelación no cabrá recurso alguno. Esa sería mi intervención. Le toca a mi compañero Alejandro, ¿sí? Andrés. Gracias. Muy buena tarde, compañeros y licenciada. A mí me corresponde hablarles acerca de los recursos en el servicio civil, de la ley del servicio civil del organismo legislativo. Siguiente, por favor. Bueno, la ley del servicio civil del organismo legislativo, tal y como está contenido en el artículo 170 de la Constitución Política de la República, regula las relaciones entre el organismo legislativo y sus funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. Igualmente está regulado en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que una ley específica va a regular sus relaciones entre sus trabajadores y el organismo legislativo. En la misma ley están contenidos dos recursos, que son el de revisión y el de revocatoria. El de revisión es específico para la evaluación del desempeño. La evaluación de desempeño es una evaluación, valga la redundancia, que realiza el Departamento de Evaluación y Desempeño, que es un órgano técnico de la Dirección de Recursos Humanos del Congreso de la República, quienes van a realizar un examen de las capacidades técnicas y resultados por lo menos una vez al año. Dicha resolución de la evaluación va a ser notificada al trabajador personalmente y a su jefe inmediato, y el trabajador podrá interponer el recurso de revisión dentro de esta revisión va a ser interpuesta ante el mismo Departamento de Evaluación de Desempeño, quien en el término no mayor de 5 días va a nombrar un representante del departamento de la Junta Directiva del Congreso de la República y un delegado del sindicato mayoritario de un sindicato mayoritario en el Congreso de la República. Luego de que se conozca el recurso, van a modificar o a confirmar la resolución. Siguiente, por favor. Bueno, y el recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria se interpone contra las resoluciones emanadas de la Dirección de Recursos Humanos del Congreso de la República, sobre todo contra las resoluciones por faltas. Las faltas pueden ser leves, pueden ser graves y gravísimas. Las sanciones pueden ir desde una amonestación verbal, una amonestación por escrito, la suspensión temporal de sus funciones, hasta la destitución. En el caso del recurso de revocatoria, luego de notificada dicha resolución, el trabajador tiene un plazo de 5 días para interponer dicho recurso ante la Dirección de Recursos Humanos, quien lo elevará en dos casos distintos.
Si fueran por faltas leves o graves, hacia la Dirección General del Congreso de la República. Y si fuera por faltas gravísimas, ante la Junta Directiva del Congreso de la República. Esto no debe hacerlo en más de 2 días. Luego de que los órganos superiores que distintamente llegan a conocer el recurso deben resolver modificando, confirmando o revocando en un plazo no mayor de 8 días. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la compañera Mónica. Gracias, Andrés. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi breve exposición será acerca del servicio municipal y sus recursos. El servicio municipal lo encontramos regulado en el artículo 80 del Código Municipal, al igual que en el artículo 262 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo también es el fundamento para el decreto 1-87, que es la Ley del Servicio Municipal. Esta ley regula lo que es las relaciones entre las municipalidades y sus servidores. Esta ley tiene como objeto la justicia, la equidad y el estímulo del trabajo, garantizando así la eficacia y eficiencia administrativa. Algunas de las fuentes supletorias de la Ley del Servicio Municipal son el Código Municipal, el Código de Trabajo y la Ley del Servicio Civil. El principal órgano encargado de la aplicación de la Ley del Servicio Municipal es la Oficina Asesora de Recursos Humanos, para la cual, se ubica en el 5º nivel del Palacio Municipal de Guatemala. El principal recurso que regula la Ley del Servicio Municipal es el recurso de revocatoria, la cual se aplica en contra de las resoluciones de las municipalidades en cuanto a la admisión y calificación de pruebas. Estas pruebas se realizan con el objeto de determinar la capacidad, aptitud y habilidad de los candidatos para el desempeño de los deberes del puesto del que se trate. Le cedo la palabra a mi compañera Ligia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En el desarrollo del presente trabajo se redactaron 3 conclusiones. La primera dice así, que los órganos de la administración pública deben velar por el exacto cumplimiento y observancia de las peticiones hechas a sus distintos establecimientos o personas jerárquicamente encargadas de recibirlas. Esto con base en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho de petición, que en términos generales da 30 días de plazo para poder resolver cualquier petición que se realice ante cualquiera de los órganos de la administración pública. La conclusión número 2 dice así, que por parte de la persona interesada en plantear cualquier recurso, éste tenga en su conocimiento ante quién o qué órgano debe efectuarlo, para evitar inconvenientes o más atrasos en los procedimientos. Esta conclusión se refiere al hecho de que en materia de servicio civil, por ejemplo, el organismo ejecutivo regula sus relaciones laborales o la relación funcional que tiene con sus trabajadores a través de del decreto 1748, Ley del Servicio Civil. Sin embargo, el organismo legislativo y el organismo judicial tienen sus propias leyes de servicio civil, en donde de alguna manera los plazos y los procedimientos pueden variar. Lo mismo sucede con las instituciones descentralizadas y las instituciones autónomas, las cuales se guían por sus propias leyes. Existe una controversia en cuanto a esto porque la Corte de Constitucionalidad es de la opinión de que, por ejemplo, en materia de recursos, como los que se contemplan en la Ley de lo Contencioso Administrativo, no existe, por ejemplo, no podría aplicarse en la Ley de lo Contencioso Administrativo a ciertas instituciones autónomas y descentralizadas, debido al tipo de ley que esta es. Esta es una ley ordinaria que está autorizada por una mayoría absoluta del Congreso y no por una mayoría calificada, que es la que se requiere para la sanción de una ley de orden constitucional o para modificar alguna de las funciones de las instituciones a las cuales la Constitución le cede cierta autonomía o descentralización. Sin embargo, como no todas las instituciones descentralizadas o autónomas contemplan dentro de sus leyes recursos
que puedan aplicarse, lo que se hace es que a las que tengan recursos contemplados dentro de sus leyes orgánicas, se van a aplicar estos recursos, tal y con los procedimientos que ahí se establecen. Pero si estas instituciones no cuentan con recursos, se va a aplicar entonces el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, para que con ello no se afecte el derecho de las personas, el derecho que tienen las personas, en este caso los trabajadores de las instituciones, en su derecho de petición. Y nuestra tercera conclusión es que se debe observar la ley respectiva en cada materia antes de plantear cualquier recurso debido a los diversos procedimientos que cada una tiene en su contenido. Esto se relaciona con la conclusión anterior debido a que, como lo habíamos dicho, cada una de las instituciones contemplan algunas dentro de sus leyes orgánicas ciertos recursos, y en el caso de materia civil pues existen 3 que corresponden a los 3 poderes del Estado, que regulan las relaciones funcionales que tiene el Estado con sus trabajadores. Y esto es porque no se puede plantear el mismo recurso a la misma autoridad. O sea, para eso es necesario analizar cada caso. Porque, por ejemplo, en el caso del servicio civil en el organismo ejecutivo, se debe, en el caso de los despidos o las destituciones, como lo comentaban ya los compañeros, cuando se da un despido, entonces esto se debe ventilar ya en las salas de trabajo y previsión social, ¿verdad? Sin embargo, para otras situaciones relacionadas con el reclutamiento, la selección, la reasignación de puestos y otras cuestiones, pues se trabajan de manera interna. O sea, las peticiones para resolver estos asuntos se hacen ante los órganos correspondientes dentro de estas instituciones. Muchas gracias. Con eso finalizaríamos nuestra exposición, por si tuvieran comentarios o preguntas. Creo que no tienen preguntas los compañeros. Bueno, solamente quiero agradecerles a ustedes por el esfuerzo, por su disposición también, Luisa Fernanda. Gracias por la buena disposición que han tenido todos. Las personas que no han expuesto, por favor, se quedan aquí, que tengo que hablar con ellos, y también quienes han expuesto el día de hoy. Así que los demás, por favor, pueden salir. Feliz tarde, licenciada y compañeros. Feliz tarde. Bendiciones a todos. Espero que estén bien, portándose bien también, ¿verdad? Feliz tarde. Feliz